Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a reflexionar en un tema sumamente importante porque trata de las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles serán? Pues quiero contarles un poco de mi experiencia. Cuando estuve en Nueva York, yo era nueva para usar el tren subterráneo. Creo que lo había utilizado una sola vez, o si recuerdo bien, no lo había utilizado antes y era mi primera vez visitando el tren subterráneo. Entonces tenía que movilizarme a otro lugar y habían muchas señales, letreros, indicaciones para tomar el tren correcto. Eran tantas señales que yo realmente estaba confundida, pero felizmente pude tomar el tren correcto y pude llegar a mi destino. Pero ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera entendido las señales o los letreros? Hubiera terminado perdida. En Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Al igual que nosotros, los discípulos también querían saber cuáles serían las señales para el fin del mundo. Hoy día vamos a examinar Mateo 24 y su contexto para entender acerca de las señales de la venida de Cristo. Vamos a comenzar leyendo Mateo 24, 1 y 2, y dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta conversación entre Jesús y sus discípulos sucedió un día martes, en la semana en que Jesús sería crucificado. Es decir, ya estaba cerca la Pascua y en esa semana, al final de la semana, el Señor Jesús sería crucificado. Previo a esta conversación, el Señor Jesús había estado discutiendo y tratando de convencer a la gente en los recintos del templo. Los enemigos de Jesús siempre cuestionaban a Jesús con preguntas difíciles para hacerlo caer en una trampa. Sin embargo, había un grupo de personas que sí creían en Jesús, pero Jesús sabía que ese grupo de personas que creían en él lo veían como un futuro rey militar que los libertaría del poder de los romanos. Y no lo veían como un príncipe de paz que quería conquistar sus corazones con el amor. No, ellos no deseaban eso, solo deseaban la libertad de los romanos. Mientras atardecía en ese día martes, Jesús se sentía muy triste. ¿Por qué? Porque él sabía que si los judíos no llegaban a arrepentirse, iban a sufrir un terrible castigo en el año 70 después de Cristo, que consistía en la destrucción de Jerusalén y de su glorioso templo. En los versículos que leímos al inicio, los discípulos llaman la atención de Jesús al esplendoroso templo. El templo era el orgullo de los judíos, ya que era bellísimo. Jesús les respondió que no quedaría piedra sobre piedra, y los discípulos dijeron: ¿cómo es esto posible? Se quedaron pasmados y pensaron que quizás solamente el fin del mundo podría traer la destrucción de Jerusalén y de su templo. Pudieron estar confundidos y perplejos y le preguntaron al Señor: acláranos esto y dinos cuándo serán estas cosas y cuándo será el fin del mundo. La respuesta que Jesús le dio a sus discípulos se encuentra en todo Mateo 24 y es llamado el discurso de los olivos, porque se dio en el monte de los olivos. Y en este discurso Jesús da las señales para ambos eventos, la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo, que ya sucedió, y las señales para el fin del mundo que están cumpliéndose actualmente y seguirán cumpliéndose en el futuro. Vamos a comenzar con la primera señal en Mateo capítulo 24, versículo 5. Y nos dice lo siguiente:
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Desde el momento en que Jesús dio su discurso en el Monte de los Olivos hasta la caída de Jerusalén en el año 70, hubieron muchos falsos profetas e impostores. Y esto nos lo cuenta el historiador Josefo, un historiador muy conocido. Él nos dice que en este periodo, entre los muchos impostores, hubo un impostor que fue un egipcio. Y este egipcio clamaba tener inspiración divina y hacía que los judíos se vayan en contra de Roma en una revolución. Los romanos se defendieron y fueron en contra de los judíos y de este egipcio. En versículos más adelante de Mateo 24, el Señor Jesús vuelve a repetir esta predicción y eso está en Mateo 24, versículos 23 y 24 y nos dice, entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta predicción acerca de los falsos cristos, como hemos visto, se cumplió después de que Jesús dio su discurso y antes de la caída de Jerusalén, pero también es para nuestros tiempos y vamos a ver que ya se ha cumplido parcialmente en el pasado, pero de hecho van a seguir apareciendo más falsos cristos, cada vez con argumentos más encantadores y engañosos. Vamos a mencionar algunos de esos falsos profetas. Uno de ellos fue Jim Jones, que fue un pastor evangélico estadounidense. Este pastor tenía una manera de hablar tan encantadora y seductora que la gente quedaba rendida y lo seguía. Tuvo muchos seguidores. Estos seguidores se volvieron fanáticos de él y hasta lo idolatraron. Este pastor quería construir una comunidad ideal siguiendo un modelo socialista, sin frontera de raza, de naciones, donde todos puedan gozar de plena felicidad. Quería construir una forma de paraíso. Sin embargo, las ideas de Jones se fueron cada vez volviendo más locas y radicales, hasta el punto que llegó a lavar el cerebro de la gente y provocó un gran suicidio, lo que se llamó el mayor suicidio colectivo de la historia, porque provocó el suicidio de más de 900 personas en el año 1978. Por otro lado, en el siglo XVIII apareció una mujer que fue llamada Madre Ann Lee. Ella clamaba que era Cristo encarnado en el cuerpo de una mujer. Y otro ejemplo es el Padre Divino. Así fue llamado un líder espiritual americano-africano que fue un líder desde el año 1907 y proclamaba ser Dios. Podemos mencionar a muchos otros hombres más que a través de la historia han proclamado ser dioses o la gente los ha idolatrado como tales y los ha seguido hasta el punto de perder sus vidas por ellos. Y podamos estar seguros que en estos tiempos presentes y futuros vendrán más falsos cristos para engañarnos. La Biblia dice que aún engañarán a los escogidos. Es por eso que es tan importante que en estos tiempos tomemos nuestras Biblias y la estudiemos con seriedad para que no seamos engañados. Y bien, mis queridos amigos, hoy hemos visto una primera parte de las señales de la segunda venida de Cristo. En el siguiente video vamos a terminar de analizar el resto de las señales y cómo se han cumplido parcialmente en el pasado, algunas completamente y otras van a seguir cumpliéndose en el futuro. Así que no se pierdan el siguiente video. Y de nuevo quiero hacerles la invitación a leer la palabra de Dios para que no sean engañados y estemos listos para recibir a nuestro Señor Jesús cuando venga por segunda vez. Así que cuídense mucho y nos veremos en el siguiente video. Adiós.